Mi gente bonita, manual para enamorarse. Literalmente son las 11:35 de la noche, hoy lunes. Acabo de salir del Santísimo Sacramento de hacer mi hora santa, que se convirtió en 2 horas santa. Y yo dije, si yo no grabo esto ahorita, por más que esté cansada, creo que se me va a olvidar, no lo voy a hablar con la misma intensidad, pasión, con el Espíritu Santo, y no lo voy a hacer. Así que he decidido grabarlo hoy, y el tema es las Sagradas Escrituras. Literalmente, ¿cuántas veces tú no te has preguntado por qué no estoy avanzando o qué me pasa o no sé cómo salir de este problema? Y vamos para donde está el sacerdote, todos afligidos porque nos encontramos en una encrucijada, no sabemos qué hacer. Y el problema está en que, mi gente, si nosotros no leemos las Sagradas Escrituras, no vamos a avanzar en la fe. Si nosotros no leemos las Sagradas Escrituras, muy difícilmente vamos a salir de ese problema en el cual nos encontramos. ¿Y por qué? Porque ese drama que tú tienes, ese problema que tú tienes, ya esta gente lo vivió. No hay nada nuevo ahorita en el mundo que no haya pasado antes, que no esté acá. Y aquí ya esta gente, como dije, lo vivió y resolvió ese problema y ya está en el cielo. Por eso nosotros tenemos que leer nuestra historia, ir al origen de cómo todo comenzó, cómo lo resolvieron, qué hicieron, qué buscaron, cómo hablaron con Dios, tantas cosas. Y de verdad se los digo de todo corazón porque a mí me acaba de pasar una situación que yo dije, wow, cómo la Biblia me respondió. Cómo en este momento en el cual yo me encontraba estancada, por decirlo de alguna manera, en una situación en mi vida y no sabía cómo salir de ahí. Le decía, Señor, es que no entiendo cómo hago. Iba para el Santísimo y le decía lo mismo, ayúdame, libérame, cómo yo hago para salir de acá. Hasta que dije, ya va, o sea, vamos a leer la historia y ver cómo lo hizo la gente, porque estoy segura que ese problema que yo siento ahorita, una persona ya lo vivió y ya salió de ahí. Y como siempre, abrí el libro, uno de los libros que a mí más me gusta, que es el Éxodo, y ya yo lo he leído muchísimas veces, he hecho clases, de hecho por ahí está una que pueden ver aquí en Manual para Enamorarse, pero dije, voy a abrir de nuevo este libro, lo voy a leer detenidamente, voy a llamar al Espíritu Santo y se lo voy a presentar al Señor. Le voy a decir, Señor, mira, aquí está mi problema, guíame, háblame de verdad, pero yo voy a poner de mi parte, que es leer las Sagradas Escrituras, meditarla literalmente y hacer esta lección divina, a ver qué me quiere decir o cómo yo salgo de acá. Y agarré y empecé, como dije, con el Éxodo, me leí el capítulo 13. Que habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Y el Señor dice aquí en las Sagradas Escrituras que no decidió llevar a su pueblo, cuando lo saca de Egipto, por la tierra de los filisteos. Aunque era más corto, el Señor dice, no decidí llevar a mi pueblo por la tierra de los filisteos, aunque era más corto, porque después cuando se ve atacado va a tener esa tentación de regresar, de volver a Egipto. Entonces lo voy a llevar por el desierto, es decir, por el camino más largo. Cuando yo leí esto, ahorita se me acaba de perder la página, miren, la acabo de encontrar, dice, Dios no los llevó por el camino del país de los filisteos, aunque era más corto, pues se dijo, no sea que al verse atacado, el pueblo se arrepienta y se vuelva a Egipto. Dios hizo rodear al pueblo por el camino del desierto, o sea, por el camino más largo. Y cuando yo leí esto fue como si Dios me hablara a través de este pasaje, iluminando ese problema que yo tengo. Y es como si el Señor me hubiese preguntado, Airán, ¿tú crees que si yo te doy en este momento eso que tú quieres, va a resolver todo tu problema? ¿Vas a ser totalmente plena y feliz? Si yo te doy eso que tú pides ahorita, lo que tú estás deseando, queriendo, ¿va a tener una solución de verdad a eso más profundo? Y fue como que, ya va, yo creo que no. Y yo te lo quiero preguntar a ti que estás escuchando esto. Si el Señor hoy te diera eso que tú quieres, eso que tú pides, ¿tú crees que esa es la solución a ser feliz, a tu problema? ¿Tú crees que esa es la solución a que seas plenamente estable el resto de tu vida y pleno? Posiblemente no, porque casi siempre lo que queremos no es lo que necesitamos para nuestra vida de salvación, para nuestro avanzar espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. Casi siempre es
una cosa que nos resuelve inmediatamente, sí, el problema inmediato, pero no a largo plazo. Y el Señor lo que nos quiere es a largo plazo en la eternidad. Y yo dije, wow, ¿qué quiere decir este pasaje con mi problema? Que el Señor me está diciendo, Airán, no te voy a llevar por ese camino corto, por eso que tú quieres, sino te voy a llevar por ese desierto. Porque en ese desierto vas a purificar. El desierto es purificación. Y te quiero purificando los sentidos y purificando el espíritu. Y eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel todos esos años. El pueblo atravesando todo ese desierto. Era una purificación de sentido, una purificación del espíritu, una purificación incluso del pueblo de cómo veía a Dios, una purificación de ese conocimiento de Dios. O sea, y para mí fue como que, wow, por eso lo estoy grabando ahorita a las 11:30 de la noche, hoy lunes que acabo de salir del Santísimo, porque fue como que me quedé tranquila. ¿Sabes? Es verdad, Señor, no me des eso que quiero, porque ahora entiendo que me estás diciendo que me estás llevando por un proceso. Yo te pregunto, ¿tú crees que el Señor, Dios Padre Todopoderoso, Creador del universo, de la tierra, ha podido llevar al pueblo de Israel en un día así a la tierra prometida y no tener que pasar todo ese poco de años por el desierto? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque es Dios, puede hacer lo que quiera, claro que lo ha podido llevar en un día, pero ¿por qué se tardó todos esos años por el desierto? ¿Por qué no lo llevó, como dice aquí, por el país de los filisteos que era más corto? ¿Por qué no iban a pasar por un proceso, por una purificación? Es más, te lo digo en lenguaje de mundo. ¿Tú crees que Messi sería Messi si no hubiese practicado todos esos años, si no hubiese pasado por un proceso de lucha todos estos años, de doblegar su voluntad para pararse temprano, para hacer renuncias, para entrenar? Incluso, ¿tú crees que Messi sería Messi si no tuviera un contrincante, alguien con quien batallar, contra quien pelear en el campo del fútbol? No. Entonces lo mismo nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a purificar todo esto si no pasamos por un proceso? La conversión no es un día, es un proceso. Muchas veces salimos de los retiros de Maús o cualquier otro y salimos con una euforia muy grande. Y qué lindo, pero eso no es la madurez del amor. Por eso tenemos que pasar por ese proceso. Y muchas veces nos vamos a sentir estancados. Y el demonio se aprovecha de esa situación en el cual te encuentres estancado o en desierto, confundido, no sabes qué hacer, porque aprovecha alejarte, distraerte, te ve más débil, te ve que cada vez quieres orar menos porque sientes que Dios no te habla, entonces se aprovecha. Pero ¿por qué más bien utilizamos ese momento que nos sentimos perdidos, estancados, confundidos en una situación difícil, para abrir las Sagradas Escrituras y decir, ok, Señor, ya todo está aquí, ya todo está escrito, ya esta gente vivió, pasó por ese problema? ¿Por qué no volver al libro de la vida, que es este, y ver cómo estas personas lo solucionaron? El Señor te va a responder. Una vez yo le decía, Señor, es que yo sé que tú no me sacaste de ese pasado, de Egipto, de esa miseria, para dejarme morir en el desierto. Claro que no, el Señor va a llevar su obra hasta el final, pero necesita de esa voluntad tuya para pasar por ese proceso, para irte purificando, como dice la Biblia, como oro en el crisol. Entonces, más bien no decir qué hago, es que Dios no me habla, sino acercarte a las Sagradas Escrituras. Como dije, no se puede avanzar en el camino espiritual, enamorarnos totalmente de Dios, de nuestra historia, si no leemos las Sagradas Escrituras. Aquí está todo, bajo la luz del Espíritu Santo, o sea, leerla detenidamente en el Santísimo, en tu casa, porque el Señor te va a hablar. Hay algo, un pasaje, una carta a los romanos, una carta de San Pablo, del que sea, que te va a hablar, como a mí me habló hoy y me dijo, Airán, o sea, de verdad, lo que tú quieres, si yo te lo doy, ¿te va a hacer plenamente feliz? ¿Tú crees que te va a aliviar y te va a sacar de eso? No, acepta, pasa por el proceso. Es más, utiliza ese momento de aridez, ese momento de dificultad, ese momento que no sabes qué hacer para ir en introspección, para entrar en ti y ver qué es eso que te estoy pidiendo, qué es esa virtud que el Señor te quiere fortalecer. Quizás era la paciencia, el coraje, la prudencia, te quiere regalar sabiduría y necesita que pases por ese proceso, porque es que si no los da todo así, si el Señor lo hubiese dado
al pueblo de Israel esa liberación en 2 segundos, ¿ustedes creen que hubiesen dado testimonio, que se hubiesen purificado, que hubiesen luchado? No hubiesen pasado por toda esa conversión tan bellísima de pasar a la tierra prometida. Y de verdad que cuando el Señor regala sus dones, sus gracias, cuestan trabajo, porque como decía un libro de San Isaac de Nínive, imagínate que esa gracia, ese regalo de Dios, es como un vaso de vidrio que te lo da. Si la persona no está apta para cargar ese vaso de vidrio, se le va a caer en 1 segundo y vamos a desperdiciar los dones de Dios, que son una belleza. Por eso yo quería grabar, como dije, este mini podcast en estos momentos, porque sentía que el Señor me acaba de hablar y que siempre lo hace. Y que más bien está de parte de uno el que no escucha, el que no buscamos, el que no indagamos. Decía Benedicto XVI en sus libros de Jesús de Nazaret: Señor, yo busco tu rostro, déjame encontrar tu rostro. Y eso es un salmo. Nosotros estamos buscando de verdad a Dios, o sea, de verdad estamos indagando, leyendo la vida de los santos, o sea, haciendo todo lo que está a nuestro alcance, de verdad. Nosotros cuando queremos un trabajo o queremos salir con alguien, hacemos todo lo posible por conseguirlo. En la vida espiritual, que es lo más importante, ¿estamos haciendo de verdad todo lo que está a nuestro alcance? Si no estás leyendo la Biblia, no estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Si no te estás disfrutando la Biblia, es porque de verdad ni siquiera estás abriendo el corazón en esa disposición de decirle: Señor, háblame, penétrame, infúndame ese Espíritu Santo, Señor, cada vez que yo lea estas palabras, porque yo sé que esto es palabra viva. Y por último, me recuerda a ese eunuco que estaba leyendo la Biblia y se le aparece Felipe. Y el eunuco le dice, Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le dice: es que, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Tenemos que buscar también, ir a grupos, aprender a leer la Biblia, escuchar estos podcasts. Ir ante el Santísimo Sacramento, y qué mejor que el Rey de Reyes que nos explique: Señor, ya va, vamos a empezar parte por parte, palabra por palabra. Y estoy segura que como hoy, así como el Señor me respondió, te va a responder a ti. Y mi lección más grande fue: te quiero por ese proceso. Es un proceso. Tranquila. Mira los frutos del pueblo de Israel. ¿Qué pasó al final? Israel llegó a la tierra prometida. Así que, amigos de Manual para Enamorarse, gracias por escuchar este podcast. Suscríbete al canal de YouTube o Spotify de Manual para Enamorarse. Envíaselo a alguien. Se les quiere. Muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de donde te encuentres. Un beso.